que vamos a compartir, como ya les anunciábamos, por supuesto, con nuestro colaborador Alberto Carcedo y siempre bien acompañado. Nuestro invitado de esta tarde, que repite, vamos a saludar de nuevo y es un placer hacerlo, a Samer Soufi, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Un placer para mí también. Es además gratificante que sea el segundo día que nos acompañes, porque si vuelves es por algo. Así que para nosotros, de verdad, es estupendo, Samer. Bienvenido. Bueno, vamos a recordar a nuestro invitado como autor de libros, conferenciante además en el campo del desarrollo del potencial humano y el liderazgo, experto en aprendizaje, creatividad y crecimiento personal. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, desarrollando enfoques innovadores para la gestión, entrenamiento y potenciación de los recursos humanos. Él es socio, director de IMARC en recursos humanos y nos propone un tema además apasionante. Por cierto, ha suscitado Alberto Carcedo, ahora sí, bienvenido, buenas tardes. Hola, Alexia, buenas tardes. Expectación y curiosidad en las redes sociales, porque solamente hemos lanzado, ¿verdad?, el título, lo que Freud le diría a Spielberg. Entendemos, una de las publicaciones de Samer Soufi que tengo ahora mismo en la mano. ¿Qué le diría Samer Freud a Spielberg? Muchas cosas. Bueno, imagínate, han dado de sí un libro, pero ¿cómo lo sintetizamos y ahora ya desarrollamos? Pues fundamentalmente el libro de lo que trata es de psicología, de la conducta humana, del comportamiento de nosotros mismos. Y para ilustrarlo, lo que hemos hecho es elegir 47 películas, analizar, diseccionar los personajes desde una perspectiva científica, desde una perspectiva psicológica, neurológica, para intentar entendernos a nosotros mismos un poquito más. Por ejemplo, se habla del mal humor y por qué algunos siempre están malhumorados, no es nuestro caso, por cierto, nada tiene que ver y aquí defendemos lo contrario. ¿Pudo Neo haber esquivado las balas de Matrix? Todos lo van a entender con la sinopsis y el contenido de este libro. Por cierto, ya hay un título que estoy viendo en la portada posterior de la publicación, El resacón en Las Vegas, que ha dado para ¿cuántas? ¿3, 4 películas? ¿Es una de las que analizáis? Sí, analizamos efectivamente. Lo que no se debe hacer, ¿no? Y lo que Freud seguramente no defendería. Bueno, Resacón en Las Vegas nos sirve, es una película muy divertida, de gran éxito, como sabes. Nos sirve para analizar el fenómeno de la amistad. Ahí sí, de la lealtad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estos amigos, estos 4 amigos, se comportan como lo hacen? ¿Qué significa esos epítetos a veces cariñosos, pero quizás bruscos, abruptos, ¿no? Recordemos aquello de Dr. Maricón, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones psicológicas? ¿Significa algo eso? ¿Nos trasluce algo sobre cómo se comportan los verdaderos amigos? Bueno, Resacón Las Vegas es una película que nos permite analizar el fenómeno de la amistad, ¿no? Y cuándo es verdadera, cuándo no la es y cómo podemos saberlo, ¿no? Es decir, de cada uno de los títulos que protagonizan este libro, extraéis, entiendo, también valores. Extraemos enseñanzas primero, para entendernos a nosotros mismos, intentar entender por qué nos comportamos como lo hacemos y qué mecanismos son los que subyacen dentro de este comportamiento. La filosofía del cine, ¿no? Ahora ya empezamos a lo mejor a encajar términos. Sí, el cine nos sirve para esto, para analizar estos personajes desde una perspectiva científica, identificándonos con ellos o no, y por qué se comportan no solo personajes de carne y hueso, sino también personajes animados, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta idea, Samer? Y que es muy innovadora, al cine, ¿verdad? Es muy innovadora. Sí, lo he dicho sí. en numerosas ocasiones. Además me parece como estrategia de marketing el título ya fantástico, Sí. sin dar más datos, lo lanzas y ya generas esa expectación y esa atracción. Sí, pero sobre ¿cierto? todo por eso que te digo, ¿no? Samer, porque hay muchas personas que van al cine, a lo mejor te quedas con la historia, te queda un poco más en las emociones, te afecta más y tal. Es una película de amor o de, yo que sé, de aventuras y todo esto, pero que esto luego hayas tenido este pensamiento innovador, ¿no? De llevarlo a lo que es tu vida, a los valores, al desarrollo personal, que es de lo que aquí hablamos, de cómo puedes mejorar a través de una película, ¿no? Claro, es decir, las películas, aparte de brindarnos enseñanzas sobre cómo somos, también a veces nos brindan efectivamente enseñanzas sobre cómo debemos ser. Y se te graban, hay algunas que están grabadas. Exactamente, hay Te un quedan factor ahí. emocional, hay un storytelling, Claro. hay una situación dramática que hace que esa enseñanza se te quede grabada y que luego cuando recuerdes al personaje pues sepas que le ha ido bien, que le ha ido mal, Sí. y aprendas a través de sus venturas o sus desventuras. Es decir, claro, en el cine no todo es ficción, hay más parte de realidad, sino en el argumento, sí, en esa esencia, ¿no? Que tú Oye, tratas Isabel, de... perdona, y cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Cuando veíamos una película del oeste y todo esto, salíamos a la calle casi como si fuéramos vaqueros, ¿no? Uy, qué cosas hacías, ¿no? Sí, Yo yo no. creo que al final mimetizas muchísimo con el personaje, ¿no?
Mira, el cine, hay un análisis de por qué nos gustan a veces incluso las películas tristes, las películas dramáticas. Depende del estado emocional. Hasta las de terror. O las películas de miedo y de terror, ¿no? Y depende del estado emocional, ¿no? Si has tenido un desencuentro amoroso, buscas ahí consuelo en alguien que lo haya pasado mal también, porque, bueno, a mí no es solo, ¿no? Sí, en parte es por eso, sí. En parte es por eso, pero en parte también es porque aprendemos de su experiencia, ¿no? Es decir, de hecho, Claro. no nos gusta que una película empiece bien y todo vaya bien, nos parecería aburrida, ¿no? Hombre, a mí me parece peor lo contrario. Fíjate lo que pienso yo, a lo mejor voy en contra un poco de la filosofía, pero digo, para finales, vamos a decir difíciles, no siempre negativos, ya está la vida real, en el cine por lo menos, que acabe bien. Sí, pero tú quieres que primero tengan problemas, sí, que acabe bien, pero primero que sufran lo suyo, ¿no? Que tengan, claro, que tengan problemas y que luego se solventen. Si desde el principio todo es feliz, pues no le Claro, los finales felices, por lo menos. Final sí. feliz, pero primero problemas. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo surge esta idea y por qué decides utilizar el cine? Aparte que veo que efectivamente cala en lo que tú quieres inculcar. Bueno, fundamentalmente como idea de... A ver, la ciencia es algo que no a todo el mundo le gusta leer libros científicos, ¿no? Entonces, la forma de intentar divulgar conocimientos científicos que por otro lado no son evidentes y no están extendidos en el conjunto del conocimiento social, me pareció que era una muy buena idea utilizar los personajes del cine. Personajes que todos conocemos, personajes como los personajes de Casablanca, o como los enanitos de Blancanieves, o como Dumbo, o como la Cenicienta. Qué diferentes, fíjate. Claro, para ilustrar diferentes aspectos de la conducta humana, ¿no? Para aprender de ellos, para aprender por qué hemos dicho tú, por qué el enanito gruñón siempre está gruñendo, y en cambio el enanito feliz siempre está como un conejo alborozado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos deducir de ese comportamiento? ¿Qué nos explican sobre el fenómeno de la felicidad? Que vamos a aprender sobre qué es la felicidad y sobre todo cómo podemos ser más felices, por ejemplo, ¿no? Aparte de otros aspectos del desarrollo personal. Ponnos algunos ejemplos más. Yo he mencionado Resacón en Las Vegas, pero sin desvelar demasiado, por supuesto. Samer, ¿algún otro título y tu aprendizaje? Mira, por ejemplo, Regreso al futuro, una película que también fue una saga de 3 películas. Es una película que nos sirve mucho para hablar del concepto del éxito y del fracaso, y de por qué tanto uno como el otro tienden a expandirse. ¿Por qué el éxito trae más éxito, mientras que el fracaso trae más fracaso? ¿Qué podemos aprender de eso? Todo eso basado en investigaciones muy documentadas, muy sólidas científicamente, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como psicológico. ¿Y por qué, Samer? ¿Por qué el éxito desencadena más éxito ya y al revés? Ya. Es cierto, entonces, está demostrado que es así. Es absolutamente cierto. El primero que formuló esta hipótesis, que luego ha sido muy corroborada, fue Merton, un científico que creó lo que llamó el efecto Mateo. El efecto Mateo sacado de la enseñanza de la Biblia, de un pasaje de San Mateo, ¿no? Entonces, efectivamente está demostrado que cuando tienes por causas, por un lado sociales, él empezó investigando a los científicos, ¿no? Dijo, ¿por qué los científicos que son conocidos, que son reconocidos, cada vez tienen más éxito, mientras que aquellos que son menos conocidos cada vez se hunden más en la miseria, ¿no? Y observó que, bueno, pues consiguen, por ejemplo, entrevistas más fácilmente, consiguen que se les cite con más facilidad, consiguen más fondos, mientras que los científicos que son menos conocidos, haciendo igual o a veces superior esfuerzo, no conseguían el mismo reconocimiento, lo cual hacía que aquellos que les iba bien cada vez les fuese mejor y aquellos que les iba mal cada vez les fuese peor. Y a eso se unía luego factores psicológicos fundamentalmente relacionados con la autoconfianza. Cuando te va mal vas perdiendo progresivamente confianza, mientras que cuando te va bien cada vez ganas más confianza y eso te impulsa a mayores éxitos, ¿no? Bueno, conocer esa situación y ser capaces de revertirla, en su caso, es un poquito el objetivo de este capítulo, ¿no? Samer, una pregunta. Cuando una persona se encuentra en un momento delicado, a lo mejor yo que sé que le falta lo que acabas de decir, confianza o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Crees que una película te puede levantar ese ánimo, al menos momentáneamente? La película, desde luego, te puede levantar el ánimo. Las películas tienen... Nosotros, en los cursos que hacemos, utilizamos mucho las películas, porque tienen un elemento emocional que permite dramatizar las situaciones y sacar enseñanzas que si nos limitásemos a explicarlas verbalmente no tendrían el mismo impacto, no quedarían fijadas en la memoria de la misma forma, ¿no? Por tanto, por supuesto que las películas pueden generar un impacto emocional. Y además, bien analizadas, entendiendo las situaciones, pueden ofrecer un aprendizaje que nos valga para nuestro desarrollo personal. Es decir, pautas. Hay que ver películas, pero claro, no como meros espectadores. Bueno, hay forma de ver cine.
Claro, como meros espectadores, por supuesto, desde el punto de vista del ocio y del esparcimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo es una escuela, nosotros decimos que es la escuela del caso del siglo XXI. Antiguamente, el siglo XX se estudiaban casos de empresas, hoy en día el cine realmente representa el caso del siglo XXI, que nos permite analizar las situaciones, los personajes, comprender por qué actúan de esta forma y pensar si nosotros podríamos haber actuado de otra forma en su misma situación. Bueno, y respondemos al título, ¿no? Lo que diría Freud a Spielberg. ¿Qué diría Freud a Spielberg? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Se te ocurre alguna cosa que le diría? Bueno, le diría muchas cosas. Le diría, por ejemplo, tienes que entender qué es el amor, porque también tratamos de esto, es decir, en qué consiste el proceso. Hay un capítulo que es La Cenicienta. La Cenicienta nos sirve para entender el gran juego de la competencia genética universal, en la cual todos estamos envueltos y sin embargo muchas veces no nos damos cuenta. Competencia genética. Claro, es decir, eso suena insuperable. No es insuperable, si lo comprendes, el primer paso para superar los programas genéticos que todos tenemos y a los cuales respondemos, lo sepamos o no, es entenderlos, identificarlos, comprenderlos y a partir de ahí podemos elegir, tenemos la libertad de elegir. Pero si no los entiendes, si ni siquiera eres consciente de que están actuando sobre ti, simplemente vas a seguir su impulso sin tener esa libertad de elección. ¿Cómo explicaría entonces Freud a Spielberg lo que es el amor? O Spielberg a Freud. ¿Quién tendría que explicárselo a quién? Lo primero, ¿y cómo? El amor es un programa... Aquí hablamos de desarrollo personal. Pero Alexia le interesa. Alexia lo lleva a su terreno, pero... A mí me interesa todo lo que estamos hablando y por eso estamos preguntando. Bueno, tanto el amor como la amistad, como realidad, la felicidad, la autoestima la tratamos a través del personaje Dumbo, ¿no? El pobre elefantito tenía un serio problema de autoestima, ¿no? Y nos sirve para analizar por qué se produce ese problema, ¿no? Bueno, todo el conjunto de los programas genéticos y de las emociones y de los instintos responden al final a ese gran juego universal que si entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, cómo las personas hemos llegado a ser lo que actualmente somos, cuál es el mecanismo que nos ha llevado hasta aquí, podemos entender por qué nos comportamos en cada uno de los ámbitos, en el amor, por supuesto, en la amistad, en nuestras relaciones sociales, en todos los ámbitos de nuestro comportamiento, en nuestras emociones, por qué se producen, y luego, analizando otros aspectos como la neurología, podemos ver cuáles son los mecanismos concretos que nos llevan a comportarnos de esa forma. Y en ese camino podemos llegar a responder interrogantes tan profundos como los que estamos exponiendo, Samer. En realidad, la felicidad, ¿qué es? ¿Cómo llegar? ¿Qué es el amor? Sí. En realidad, la ciencia actualmente sabe mucho más de lo que el común de la gente, llega a conocer. Es decir, son conceptos que la ciencia les ha desvelado de su misterio. Entonces todo lo explica la ciencia. Esto sería apasionante, nos hace falta 3 programas. Por y el amor es ciencia, para algunos románticos les estamos quitando un poco de magia. Sí. Por eso yo decía que quizás sería Spielberg quien debería contárselo a Freud, más que nada porque ya últimamente algunos podemos pensar que el amor es ciencia ficción. No, pero nosotros nos pusimos nuestra realidad. Sí, pero es ciencia, entonces todo se basa en la ciencia. Todo se basa en la ciencia, lo que pasa es que no conocemos todos los aspectos científicos, es decir, estamos a años luz de conocer todo, pero lo que sabemos actualmente ya nos permite desmitificar, desmagicizar, si se puede permitir, para quitar el aspecto mágico a muchas explicaciones que damos de nosotros mismos, lo cual, como tú dices, pues tiene su componente de misterio y de romanticismo, pero al mismo tiempo yo diría, si tengo que conocerme a mí mismo o tengo que basarme en hipótesis fantásticas y mágicas, prefiero conocerme a mí mismo y tomar mis propios actos con libertad. Eres plenamente racional, entendemos. No, nadie es plenamente racional, también somos emocionales y no podemos evitarlo, es imposible evitarlo, somos al mismo tiempo racionales y emocionales, ¿no? Lo que pasa es que el conocimiento, ya lo dijo un antiguo griego, el conocimiento nos hace libres, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos pues nos ayuda justamente a ser más libres y a desarrollarnos. Samer, os hago una paradita, disculpadme, nosotros tenemos una limitación a nuestra libertad, que es el horario, el tiempo, que a veces nos impone hacer pausas en estos momentos tan inoportunos, pero son obligadas, volvemos enseguida. Samer, todo tuyo, que lo equiparamos, y es que el tema es apasionante, Samer, de verdad. El tema es apasionante, ¿verdad? Alexia, que ha generado una serie de expectación en las redes sociales cuando lo anunciamos allá por el jueves.
Y bueno, pues no sé, me gustaría que en esos últimos minutos también dijeras alguna cosa que no se te quede en el tintero de las cosas que más te gustan, ¿no? Cuando escribes un libro hay algo que te gusta, ¿no? Y que se ha quedado ahí, que quieres contarlo siempre a todos tus niños, pues cuéntanoslo aquí. Bueno, realmente, ya que dices lo de los niños, es una muy buena forma también de explicar a los pequeños y a mis hijos. Me sirve, que son muy aficionados al cine, me sirve para explicarles determinados aspectos de la conducta humana que lamentablemente en la escuela no se enseñan, ¿no? Samer, un paréntesis, cuando vas al cine con tus niños, haces interrupciones en la película les martirizo. Y le dices, mira, ves, aquí ahora esto. Él tiene que ver las películas con publicidad para ir impartiendo las En lecciones. casa con el vídeo paras, ¿no? No, están entrenados, pero no para tanto, ¿no? Si ellos preguntan, ellos a la salida preguntan, ¿no? Y esto, como lo explica, porque desde pequeños están entrenados a intentar entender qué hay en el trasfondo de la conducta humana, por qué nos comportamos de una forma o de otra, ¿no? Que realmente qué aspecto destacaría es el conjunto de todos los aspectos de la conducta humana, es decir, desde nuestras relaciones sociales, el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo, no? Porque es un concepto etéreo, sí. Todos los libros de management hablan de ello, y realmente entendemos cuál es el fundamento biológico del liderazgo. Incluso las organizaciones muchas veces, si entendiesen cuál es el fundamento biológico del liderazgo, el pegamento de los equipos, seríamos, sí que a lo mejor se quita un cierto misterio a estos conceptos, pero por otro lado seríamos mucho más eficaces en nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces el libro realmente es una aproximación holística al comportamiento humano. En nuestras relaciones sociales, en nuestros programas o nuestras relaciones de amor, en la seducción. Hay un capítulo que analiza la seducción no solo aplicada al ámbito romántico, ¿no? Siempre estamos seduciendo a la gente. ¿Qué sabe la ciencia sobre qué hace que una persona influya sobre otra, le convenza? Es un tema fundamental, ¿no? Es decir, más allá de conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y cómo podemos influir en ellos, ¿no? En fin, el conjunto de toda la conducta humana es lo que se intenta reflejar a través de estas 47 películas, películas conocidas, ¿no? ¿Por qué hicieron bien los personajes de Casablanca en separarse y decir siempre nos quedará París? Pero ¿cuántas personas, verdad, no les ha pasado eso a lo largo de su vida? Lo de separarse. Sí, lo de separarse o de tomar una decisión por este camino o por el otro, como me hubiera ido. ¿Cuántas personas en este momento nos está escuchando y lo estarán pensando, ¿no? Claro, muchas, ¿no? Claro. Pues yo tengo la solución. Lo que Freud le diría a Spielberg, que lean, que seguramente van a encontrar la respuesta a muchas reflexiones. Es apasionante, ¿eh? Es muy bonito. Es muy bonito. Se perfila, yo todavía no he podido, me acaba de llegar a las manitas en préstamo, entiendo, luego me lo dejas. En préstamo no, que esto es mío. Por eso digo que en préstamo que me lo prestarás, no tampoco, no, hoy como eres. Hombre, muchas gracias. No te lo puedo prestar porque además Saber, gracias. este libro va regalado y además por eso te decía prestado. Bueno, lo leeré, por supuesto, Samer, porque creo que el tema ya, tú hablabas de seducción, ha cautivado. A nosotros nos has cautivado y seguro que a nuestros oyentes, futuros lectores tuyos, también. Así que gracias, tu intervención, gracias, como siempre, magistral. No hay dos sin tres, te esperamos otro día. Claro que sí. Samer, muchísimas gracias. Samer, Sophie, rápidamente frase con el adiós. Nos vamos con una frase de James Dean, como estamos en el cine, tenemos que hablar de eso. Sueña como si fueras eterno y vive como si fuese tu último día. Hasta la semana que viene. Buena filosofía. Señores, que sean felices. Volvemos el próximo sábado, puntuales a las 5. Buena semana y gracias.